12 hombres ordinarios fueron elegidos para una misión extraordinaria. Caminaron con Jesús, presenciaron sus milagros, escucharon sus enseñanzas y llevaron su mensaje hasta los confines de la tierra. Tras la resurrección, sus vidas no trajeron comodidad ni fama, estuvieron marcadas por traición, exilio, tortura y muerte. ¿Qué fue realmente de ellos después de la ascensión? ¿Por qué tantos enfrentaron finales tan brutales? Sus sacrificios siguen hablando hoy sobre fe, valor y obediencia. Estos hombres no eran solo nombres en la Biblia. Eran seguidores de carne y hueso, dispuestos a arriesgarlo todo por el Evangelio. Desde la crucifixión hasta la decapitación, desde ser desollados hasta años de exilio, cada historia revela una devoción que desafía nuestra comprensión de la fe. ¿Cuál resonará más contigo? ¿El apóstol crucificado boca abajo o el que llevó el Evangelio hasta India antes de ser atravesado con lanzas? Comenzando por Simón Pedro, conocido como la roca de la iglesia, un simple pescador llamado a liderar. Andrés, el primer discípulo, llevó a otros a Jesús con silenciosa devoción. Jacobo, hijo de Zebedeo, predicaba con celo, su hermano Juan, el amado, plasmaba misterios divinos en palabras que aún conmueven. Felipe, audaz evangelista, pidió a Jesús, muéstranos al Padre, y recibió la respuesta, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bartolomé, llamado Natanael, era un hombre puro, sin engaño. Tomás, recordado por su duda, proclamó con fe, Señor mío y Dios mío, al ver a Cristo resucitado. Mateo, ex recaudador de impuestos, dejó la riqueza por la verdad eterna. Jacobo, hijo de Alfeo, llamado apóstol silencioso, soportó la persecución con firmeza. Tadeo, también Judas, llevó esperanza a los desesperados. Simón el Celote abandonó la lucha política para una batalla espiritual. Y Judas Iscariote, encargado de las finanzas del grupo, eligió 30 piezas de plata sobre el propósito eterno. Tras la ascensión, los apóstoles no retrocedieron. Fortalecidos por el Espíritu Santo en Pentecostés, predicaron en territorios peligrosos, desarmados y perseguidos. Algunos en las calles de Roma, otros viajaron por desiertos, selvas y hasta India o Etiopía. Fueron encarcelados, torturados, apedreados, crucificados, decapitados. Sus historias no son mitos, registros históricos y tradiciones sagradas las conservan. Cada uno dejó un legado de martirio que cimentó la iglesia primitiva. Pedro destaca como líder y ejemplo de transformación. De pescador que negó a Cristo a predicador intrépido, proclamó el Evangelio en Jerusalén y luego en todo el Imperio Romano. Durante la persecución de Nerón tras el incendio de Roma, los cristianos fueron masacrados. Pedro fue capturado y, en un acto de humildad, pidió ser crucificado boca abajo, no digno de morir como su Señor. Su martirio se convirtió en testimonio y semilla de la fe cristiana, hoy simbolizado por la Basílica de San Pedro. La vida de Pedro nos recuerda que incluso los que fallan pueden levantarse más fuertes y que Dios puede edificar grandes cosas a través de quienes confían plenamente en Él. Su historia, y la de todos los apóstoles, nos desafía a considerar que tan lejos estaríamos dispuestos a llegar por la fe, el valor y la obediencia a la verdad divina. Andrés, el hermano de Simón Pedro, quizá no hablaba con la fuerza de algunos apóstoles, pero su vida resonó con igual impacto a lo largo de la historia. Fue el primero en ser llamado por Jesús y fue quien presentó a Pedro al Mesías, diciendo, «Hemos hallado al Cristo». Juan 1:41. Desde el principio, Andrés mostró un corazón que deseaba compartir las buenas nuevas, no por atención, sino por convicción silenciosa. Es fascinante cómo los siervos más impactantes de Dios a menudo trabajan detrás de escena, plantando semillas que más tarde transforman naciones. Tras la resurrección de Jesús, Andrés llevó su misión más allá de Judea, viajando hacia el norte y el oeste para predicar en lo que hoy es Grecia.
Su mensaje de arrepentimiento, amor y del Cristo resucitado cautivó a muchos, pero también despertó la ira de las autoridades romanas, que veían su enseñanza como amenaza para su poder y tradiciones paganas. A medida que su seguimiento crecía, también lo hacía el peligro. Predicar la verdad tenía un precio. Andrés fue arrestado y, firme en su fe, rehusó renunciar a ella a pesar de las amenazas. Cuando se dictó su sentencia, pidió no ser crucificado en una cruz común, pues no se sentía digno de morir como Jesús. Fue atado a una cruz en forma de X, conocida hoy como la Saltire o Cruz de San Andrés. Durante 2 días colgado, siguió predicando a quienes pasaban, llamando al arrepentimiento y a la esperanza. Su espíritu ardía más fuerte que el dolor de su cuerpo, convirtiendo su muerte en un último sermón. El legado de Andrés trascendió Grecia. Su cruz en X se convirtió en emblema nacional de Escocia, recordándonos que la fe de un hombre puede dejar una marca eterna en una nación. Andrés nos recuerda que la grandeza en el reino de Dios a menudo viene a través de la humildad, el valor y el sacrificio. No buscó un trono, abrazó una cruz. Su historia nos invita a reflexionar: ¿qué legado estás construyendo con tu fe? ¿Estarías dispuesto a cargar tu cruz hasta el final? Jacobo, hijo de Zebedeo, no fue un seguidor ordinario. Llamado mientras remendaba redes junto a su hermano Juan, dejó todo al instante para seguir al Mesías. Junto a Pedro y Juan, formó el círculo íntimo de discípulos, siendo testigo de milagros como la resurrección de la hija de Jairo, la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní y la transfiguración en el monte, donde la naturaleza divina de Jesús resplandeció con luz brillante. Mateo 17, 2-5. ¿Cómo podría un hombre regresar a la vida ordinaria después de tales momentos? Jacobo no lo hizo. Tras la resurrección, se dedicó a predicar el Evangelio sin miedo, incluso en medio de la creciente tensión con las autoridades judías. En el año 44 después de Cristo, Herodes Agripa lo arrestó para aplastar la nueva fe, y Jacobo fue el primero de los apóstoles en ser martirizado. Su valentía fue tal que el hombre encargado de ejecutarlo se conmovió profundamente, se arrepintió y eligió morir junto a él. Jacobo caminó sereno hacia la muerte, ofreciendo oración por los que lo rodeaban. Su martirio encendió un fuego en los corazones de los creyentes y su memoria perduró. Se dice que siglos después, sus restos fueron llevados milagrosamente a España, a Santiago de Compostela, dando origen al Camino de Santiago. Su vida muestra que el verdadero discipulado no se mide por comodidad, sino por convicción y sacrificio. Juan, llamado el discípulo amado y el más joven de los 12, ocupaba un lugar íntimo en el corazón de Jesús. Durante la última cena, recostó su cabeza sobre el pecho de Cristo. Fue el único que permaneció al pie de la cruz, cuidando a María por mandato de Jesús: «He ahí tu madre». Juan 19, 26-27. Tras la resurrección, emergió como un gigante espiritual en la iglesia primitiva, predicando con valentía, confrontando falsas doctrinas y animando a los creyentes a caminar en amor y verdad. Dirigió la iglesia en Efeso y preservó la pureza del Evangelio en un tiempo de herejías emergentes. La valentía, sabiduría e influencia de Juan eventualmente llamaron la atención del Imperio Romano. Bajo el emperador Domiciano, cuyo reinado se caracterizó por la crueldad y la persecución de cristianos, Juan, ya anciano, fue arrestado. Las autoridades lo veían no solo como líder espiritual, sino como amenaza al control imperial. Intentaron ejecutarlo arrojándolo a aceite hirviendo, pero Juan salió ileso. Su supervivencia fue un milagro y una señal de la intervención divina. Incapaces de destruirlo, lo enviaron al exilio en la isla rocosa de Patmos. El aislamiento no silenció a Juan, allí recibió visiones poderosas de la eternidad, del bien y del mal, del juicio y del triunfo del Cordero. Escribió estas revelaciones en el libro de Apocalipsis, lleno de imágenes proféticas, mensajes celestiales y advertencias a las 7 iglesias, convirtiéndose en el último libro del Nuevo Testamento.
Después de la muerte de Domiciano, Juan regresó a Éfeso, continuando su enseñanza y escritura. No solo fue autor de Apocalipsis, sino también del Evangelio de Juan y de 3 epístolas que llevan su nombre, todas centradas en el amor divino, la luz y la verdad. 1 Juan 4:7 recuerda: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. A diferencia de otros apóstoles, Juan murió en paz alrededor del año 98 después de Cristo, pero soportó persecución, exilio y la pérdida de sus compañeros. Las ruinas de la Basílica de San Juan en Turquía siguen siendo un testimonio silencioso de su legado. Su vida demuestra que el amor no es debilidad y la perseverancia no es silencio. Felipe, uno de los primeros en seguir a Jesús, fue un discípulo silencioso pero esencial. Conocido por su entendimiento de las Escrituras y su espíritu inquisitivo, preguntó a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús respondió: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 8-9. Este deseo de comprender la verdad espiritual lo llevó a difundir el Evangelio tras la resurrección y Pentecostés. Felipe viajó por Asia Menor hasta Frigia, en la ciudad de Hierápolis, realizando milagros y convirtiendo a muchos. Su mensaje atrajo la atención de autoridades romanas y sacerdotes paganos, quienes lo arrestaron y sentenciaron a morir crucificado en forma de X. Incluso desde la cruz, continuó predicando, exhortando a los presentes y a sus verdugos a apartarse de los ídolos y abrazar a Cristo. Al exhalar su último aliento, su fe impresionó incluso a quienes lo habían condenado. Fue enterrado en Hierápolis, y su legado sigue vivo en las ruinas de la ciudad, recordando que la fe se fortalece en medio del dolor y la prueba. Bartolomé, también llamado Natanael, quizá no sea de los apóstoles más mencionados, pero su fidelidad y sacrificio resuenan con fuerza. Preguntó: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Juan 1:46, y Jesús dijo: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:47. Desde entonces, Bartolomé caminó con Jesús, presenciando milagros y persecuciones. Tras la resurrección, evangelizó tierras lejanas, India, Mesopotamia y Armenia, donde convirtió al rey Polinio y a muchos de su corte. Pero los sacerdotes paganos, temiendo perder su influencia, tramaron silenciarlo. Bartolomé fue apresado y sufrió uno de los martirios más terribles, fue desollado vivo y luego decapitado. Su fe permaneció inquebrantable hasta el final, convirtiendo su muerte en testimonio. Sus reliquias fueron llevadas a Roma y consagradas en la Basílica de San Bartolomé en la isla Tiberina. Hoy, es el santo patrón de curtidores y encuadernadores, y símbolo de aquellos que sufren por sus creencias. La vida de Bartolomé plantea una pregunta poderosa: cuando seas probado hasta lo más profundo, ¿seguirías firme por Cristo? La historia de Tomás demuestra que, aunque el mundo pueda desgarrar tu carne, nunca podrá destruir un alma anclada en el cielo. A menudo llamado el incrédulo Tomás, es mucho más que un hombre de vacilación, simboliza transformación. Su viaje de la duda a una fe inquebrantable ha inspirado a creyentes durante siglos. Cuando los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor, Tomás se negó a creer sin pruebas. Declaró: si no veo la señal de los clavos en sus manos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. Su honestidad refleja las preguntas silenciosas que muchos llevamos. 8 días después, Jesús apareció nuevamente y le mostró sus heridas: pon tu dedo aquí. Mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de dudar y cree. Juan 20:27. Abrumado, Tomás cayó de rodillas y proclamó: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. El hombre antes dudoso se convirtió en uno de los misioneros más audaces de la iglesia primitiva. Tomás viajó hacia el este, cruzando barreras culturales y lingüísticas hasta las costas de la India.
Predicó a personas que nunca habían oído de Cristo, realizó milagros, sanó enfermos y fundó iglesias, muchas aún vigentes. Su valentía atrajo la hostilidad de sacerdotes brahmanes, quienes lo vieron como amenaza. Según la tradición, mientras oraba en una cueva cerca de Chennai, asesinos lo atravesaron con una lanza. Incluso en la muerte, Tomás continuó orando y adorando, reflejando la entrega que una vez le exigió ver las heridas de Cristo. Su legado perdura en los cristianos de Santo Tomás, que han mantenido viva su fe durante casi 2000 años. Sus restos se cree descansan en la Basílica de Santo Tomé en Chennai, construida sobre el lugar de su martirio. Tomás nos desafía a enfrentar la duda y entregarnos plenamente a Dios, demostrando que incluso quienes dudan pueden ser pilares de fe. Mateo, también llamado Leví, comenzó su vida como recaudador de impuestos, despreciado por colaborar con los romanos. Vivía aislado y acomodado, pero un día Jesús pasó junto a su mesa y dijo, «Sígueme». Mateo se levantó al instante, dejando todo atrás. Mateo 9:9. Su vida cambió radicalmente, convirtiéndose en seguidor devoto de Cristo. Escuchó y observó atentamente, presenció milagros, la crucifixión y la resurrección, y dedicó su vida a proclamar el Evangelio. Guiado por el Espíritu, escribió el Evangelio de Mateo, conectando el Antiguo y Nuevo Testamento y mostrando a Jesús como el Mesías prometido. Su relato inicia con una genealogía hasta Abraham y David, anclando al Salvador en la herencia judía. Después escribió sobre su Evangelio y viajó a Etiopía, predicando a reyes y pueblos. Su mensaje de amor y salvación perturbó a sacerdotes paganos que conspiraron contra él. Según la tradición, mientras oficiaba un servicio, fue asesinado con una espada, derramando su sangre en el altar. Aún así, su voz no fue silenciada, su evangelio perdura como uno de los textos más leídos del cristianismo. Mateo registró el Sermón del Monte, el Padre Nuestro y el mandato final, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Su vida demuestra que nadie está fuera del alcance de Dios. Jacobo, hijo de Alfeo, llamado el menor, vivió a la sombra de apóstoles más prominentes, pero su fidelidad silenciosa sostuvo la iglesia primitiva. Aunque no destaca en discursos, entre los creyentes de Jerusalén fue una roca firme, sabia e inquebrantable en su devoción. En los primeros días de la iglesia, Jerusalén era un lugar de tensión. El mensaje de la resurrección se expandía y el Sanedrín, preocupado, buscó silenciarlo. Se le ordenó renunciar a su fe, pero Jacobo, tranquilo y resuelto, se negó. Eligió la verdad sobre la seguridad. Los sacerdotes lo llevaron a la cúspide del templo, desde donde debía retractarse ante la multitud. En cambio, Jacobo proclamó con valentía la resurrección de Jesús, mostrando que la firmeza y la fe a menudo se expresan en los que menos hablan. De pie donde solo el cielo se encuentra con la piedra, con la muerte abajo y enemigos a cada lado, Santiago hablaba solo de Cristo vivo. Furiosos por su desafío, los sacerdotes lo arrojaron desde la cumbre del templo. Se estrelló contra el suelo, pero milagrosamente no murió. Quebrantado y ensangrentado, permaneció consciente y comenzó a orar por sus atacantes, repitiendo las palabras de Jesús. Su perdón frente a la crueldad reveló el corazón mismo del Evangelio. Mientras jadeaba por aire en el polvo, un espectador incapaz de soportar la gracia de Santiago lo golpeó en la cabeza, acabando finalmente con su vida. Su sangre se filtró en la tierra a los pies del templo, testimonio silencioso de que la fe no siempre ruge, sino que perdura. Aunque su nombre no resuena tanto en la historia, Santiago el Menor cimentó los cimientos del cristianismo, pastoreando la iglesia en sus días más vulnerables. Su valentía fortaleció a los perseguidos y su perdón abrió corazones al poder transformador de Cristo. Su historia nos recuerda que ser menor ante los ojos del mundo no significa ser menor en el reino de Dios. Judas, conocido también como Tadeo, fue otro apóstol fiel, a menudo pasado por alto.
No debe confundirse con Judas Iscariote, el traidor. Mientras uno traicionó, el otro permaneció leal hasta el final, dando su vida por el Evangelio. Judas se convierte así en símbolo de esperanza, valor y fe inquebrantable. En Juan 14:22 le pregunta a Jesús: Señor, ¿por qué piensas mostrarte a nosotros y no al mundo? No por duda, sino por un deseo profundo de que la verdad que había conocido se compartiera con todos. Tras la resurrección y Pentecostés, esa misión lo llevó más allá de Jerusalén. Junto a Simón el Celote, viajó al corazón de Persia, el actual Irán, predicando con compasión y realizando milagros. Su mensaje transformó vidas, pero atrajo la ira de las autoridades religiosas locales, que vieron su poder amenazado. El rey persa ordenó su arresto y sentencia de muerte. Judas fue golpeado con un garrote hasta morir, mientras Simón fue ejecutado por espada o lanza. Sus enemigos esperaban silenciarlos, pero su martirio encendió un fuego que perduraría a través de generaciones. Sus restos fueron llevados a Roma y sepultados en la Basílica de San Pedro. Judas llegó a ser el santo patrón de causas desesperadas, un ejemplo de fe que persiste incluso cuando todo parece perdido. Simón el Celote, antes radical y violento, cambió la espada de la rebelión por la del Espíritu. Antes de seguir a Cristo, probablemente perteneció a los Celotes, un grupo judío comprometido con la independencia de Israel. Pero la resurrección de Jesús transformó su fervor político en pasión espiritual. Junto a Judas, llevó el Evangelio al imperio persa, proclamando a Cristo crucificado y resucitado. Muchos abandonaron la idolatría, pero la luz atrajo la oscuridad, sacerdotes y gobernantes lo condenaron a muerte. Algunos relatos dicen que Simón fue crucificado, otros que fue aserrado en dos. Aún así, nunca renunció a su fe. Su martirio plantó semillas de evangelio en Persia y más allá. Sus restos también reposan en Roma, recordándonos que la pasión entregada a Cristo es imparable y que ninguna fuerza terrenal puede detener el Evangelio. Judas Iscariote, por el contrario, es la antítesis. Compañero cercano de Jesús, tesorero del grupo, testigo de milagros y enseñanzas, sucumbió a la codicia o a la desilusión. Traicionó a Cristo por 30 piezas de plata. En la última cena, Jesús lo identificó: tú lo has dicho. Mateo 26:25. Esa noche, Judas marcó a Jesús con un beso, sellando la traición más infame de la historia. Consumido por el remordimiento, arrojó el dinero a los sacerdotes y, rechazado por ellos, se ahorcó. Mateo 27:5. Los relatos coinciden en su desesperanza y profundo arrepentimiento. A diferencia de los demás apóstoles, su historia terminó en silencio y vergüenza, recordándonos que la cercanía a Jesús no garantiza la transformación del corazón. Las vidas y muertes de los apóstoles nos ofrecen algunas de las narrativas más conmovedoras de fe, coraje y sacrificio. Cada martirio revela un fuego espiritual que ninguna amenaza terrenal pudo extinguir, mostrando que la verdadera entrega trasciende la vida misma. Con tantos relatos diversos, surge una pregunta inevitable: ¿cómo sabemos realmente lo que les ocurrió? ¿Cómo distinguir la verdad histórica de la tradición sagrada? El Nuevo Testamento nos da solo una visión parcial. Se centra en el nacimiento de la Iglesia, los milagros de los apóstoles y los sermones que transformaron vidas. Especialmente, el libro de los Hechos, escrito por Lucas, es nuestra fuente más temprana y confiable, documentando el martirio de Santiago, hijo de Zebedeo, ejecutado por Herodes Agripa con la espada, Hechos 12:2, y describiendo los arrestos, juicios y experiencias cercanas a la muerte de Pedro y Pablo. Pero en cuanto a los demás apóstoles, sus capítulos finales se encuentran fuera del canon bíblico. Gran parte de lo que sabemos proviene de escritos cristianos primitivos, como los Hechos de Pedro o los Hechos de Tomás, textos antiguos que, aunque no considerados escritura, preservaban la memoria de quienes murieron por la fe.
Eusebio de Cesarea, llamado el padre de la historia de la Iglesia, escribió en el siglo IV, recopilando relatos de vidas y muertes de los apóstoles a partir de fuentes anteriores, algunas ya perdidas. Gracias a él, contamos con narraciones completas de los primeros mártires cristianos. Y no solo los relatos internos respaldan estos hechos. Historiadores romanos, sin lealtad al cristianismo, confirman la brutal persecución de los creyentes. Tácito, en sus anales, describe cómo Nerón, tras el gran incendio de Roma en 64 después de Cristo, culpó a los cristianos para desviar sospechas, torturándolos, quemándolos vivos y ejecutándolos en exhibiciones públicas. Suetonio también menciona estos castigos. Estos relatos seculares dan peso a la creencia de que Pedro y Pablo fueron martirizados en Roma, Pedro crucificado y Pablo decapitado. La Biblia da destellos, los evangelios, testimonio de su llamado. Pero estas fuentes, cristianas y romanas, completan la historia, revelando legados más que muertes. El final de cada apóstol no fue solo tragedia, fue un testimonio de fe inquebrantable. ¿Quién soportaría voluntariamente tortura, exilio o crucifixión por una mentira? Si ellos entregaron estatus, comodidad, seguridad y vida, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar nosotros por el evangelio que ellos defendieron? Los martirios no extinguieron la llama del cristianismo. La encendieron. Lo que pretendía silenciarlos amplificó sus voces. Sus muertes fueron declaraciones vivas, el evangelio no es solo para vivirlo, sino por el cual vale la pena morir. Hombres comunes, pescadores, recaudadores, incrédulos, transformados por el Cristo resucitado en pilares inquebrantables. Sus sacrificios se convirtieron en semillas plantadas en suelo empapado de sangre, dando origen a la iglesia misma. La persecución no destruyó a la comunidad primitiva, encontró fuerza en su ejemplo. Las historias de su valentía se susurraban en reuniones secretas y se proclamaban en plazas públicas. La imagen de Pedro crucificado boca abajo, Tomás muriendo con una lanza en su costado, Santiago orando por sus verdugos, estas imágenes alimentaron corazones. ¿Cómo perdura la fe cuando la muerte parece inevitable? Perdura porque otros han soportado antes que nosotros. En pocos siglos, el imperio que intentó borrarlos fue transformado. El cristianismo, perseguido en las sombras de las catacumbas romanas, se levantó y se legalizó con el Edicto de Milán en 313 después de Cristo. Menos de un siglo después, bajo Teodosio I, se convirtió en religión oficial del Estado. El imperio que crucificó a Pedro y decapitó a Pablo ahora construía basílicas sobre sus tumbas. ¿Qué mayor testimonio del poder de la verdad divina que ver a tus perseguidores convertirse en tus protectores? Pero el legado de los apóstoles nunca fue poder o imperio. Fue fe. Sus tumbas, algunas bajo catedrales majestuosas, otras en ruinas, conservan reliquias veneradas por creyentes de todo el mundo. Sin embargo, los verdaderos monumentos no son de piedra ni oro, sino millones de almas que siguen a Jesús, porque estos 12 estuvieron dispuestos a seguirlo primero, incluso hasta la muerte. Su martirio no fue el final, fue el fundamento de nuestra fe. De aquel pequeño grupo fiel en Judea, el cristianismo llegó a todos los continentes, cada cultura, casi cada lengua. Reyes, emperadores, eruditos y personas comunes han encontrado el mensaje llevado por las manos y voces de estos 12. Al reflexionar en sus caminos, debemos preguntarnos, ¿vivimos con la misma fe, valor y disposición a seguir a Cristo sin importar el costo? Su legado no ha sido olvidado. Vive en nosotros, recordándonos que la verdadera devoción es inquebrantable, radical y eterna. Asegúrate de darle like a este video, suscribirte a El Narrador Divino y compartirlo con alguien que necesite escuchar estos poderosos testimonios. Y no te vayas. Nuestro próximo episodio revelará aún más verdades ocultas de la historia bíblica que nunca has escuchado antes. Permanece bendecido, y que la valentía de los apóstoles te anime a caminar tu propio camino con una fe inquebrantable.